Cuando estuvimos trabajando y viendo la posibilidad de este encuentro, vi que bueno, que muchas cosas ya se iban a plantear, así que voy a tratar de no andar en temas que ya quedaron claros, ¿verdad? La importancia, sí, de la asistencia, de estar cerca de estos padres, de estos niños, de estos hermanos y de la familia empleada, porque a veces hay abuelitos que son los que hacen agua en esos momentos, y a eso le llamamos diagnóstico situacional, donde vemos quién es el paciente en cada momento, ¿verdad? No siempre el paciente es el diagnosticado con una patología, de pronto es un bebé que no tiene mucha conciencia de la situación, a veces sí, y también se trabaja con bebés, pero muchas veces hay una abuelita con hipertensión que hay que ir a rescatar, ¿verdad? Una abuelita que se opone a la cirugía, un abuelito preocupado y que está en el interior, etcétera, y a veces es importante una llamada telefónica, es importante estar de muchas maneras con los familias también, ¿no? Entonces, cuando estuvimos trabajando, me di cuenta que lo que podíamos hacer era traer algún caso clínico, como para mostrar claramente cómo se trabaja, por supuesto con el cuidado especial de no identificar a los pacientes. Son casos reales, pero son casos muy cambiados en sus características para que el paciente y la familia quede preservada. Así que me pareció que podía ser una buena idea mostrarles algún caso clínico y hacer muy dinámica esta presentación para que ustedes puedan entender lo que pasa dentro de un consultorio psicológico, que en realidad en la psicología médica no solo trabajamos en los consultorios cerrados, sino que nos sentamos en una cama, en un sanatorio a charlar con un niño, entramos en bloque quirúrgico después de haberlos preparado durante un mes previo a la cirugía, entramos en CTI, yo participo del equipo de cuidados paliativos, también de ortopedia, de urología, de mielomeningocele, estamos en distintas áreas. Por lo tanto, los ámbitos de trabajo son distintos también. Eso es lo que tiene de lindo, de interesante, de desafiante la psicología médica, que es un espacio donde hay otros permisos, digamos. En la psicología más clásica o de consultorio, es algo fascinante también, por supuesto, y también lo desarrollamos. Trabajamos con una sola persona, con una familia. Aquí tenemos que hacer una interacción entre el paciente, su familia más ampliada, el equipo de salud, que tiene mucho que ver con esto de negociar, con esto de acercar palabras difíciles, con volver a decir, cuando uno ve que la madre o el padre no entendieron lo que se les planteó, se les acaba de plantear. Entonces, bueno, agradecer especialmente al psicólogo jefe Alejandro Rodríguez, que muy gentilmente nos invitó a esta presentación y consideró que podíamos aportar algo. A Cecilia Braschi, secretaria de la Secretaría del Área Asistencial, ¿no? No quiero equivocarme porque soy muy mala para esos nombres, pero ella fue la que se encargó realmente de armarnos un poco la parte esta más formal. Bueno, elegí 2 casos clínicos solamente, que creo que van a amplificar un poco la situación de que estamos hablando. 2 casos clínicos diferentes, porque se parte de familias diferentes, familias que una tiene muy mala contención, llegan de vidas difíciles cada uno de los padres, y eso hace a que se conforme una familia con determinadas características, ¿verdad? Y otra familia que es de alguna manera lo opuesto, más allá que las 2 participan de cosas muy similares, que son la falta de recursos materiales, de tener que enfrentar un diagnóstico, ¿verdad?, de su hijo, etcétera. Cosas que los unen y cosas que los diferencian, y que realmente los psicólogos lo que intentamos cuando hacemos una intervención allí es lograr que los 2 lleguen a un buen puerto, a un lugar donde les permita como comprender esto que les está pasando, se sientan respaldados, se sientan empoderados, se sientan buenos padres, porque eso es lo primero que tiene que necesitar un padre o una madre para sentir que puede con esa situación tan difícil. ¿Ah? Entonces, bueno, no sé cómo hago yo para pasar. Fenómeno. ¿Me lo pasan ustedes? Sí, ya ahora ya está. Bueno, primer caso clínico. Les voy a leer más o menos los datos básicos de este paciente. Juan, paciente de 3 meses, portador de mielomeningocele, concurre con ambos padres y una hermana de 5 años. El padre es obrero de la construcción y la madre trabajaba como asistente personal.
deja esta actividad durante el embarazo del niño, dadas algunas complicaciones del mismo. Es derivado junto a su familia para orientación y apoyo psicológico. El nombre de nuestra presentación, y no es que vaya a ir para atrás todo el tiempo, simplemente les voy a decir que se trata de apoyo psicológico en el afrontamiento familiar de afecciones infantiles crónicas, ¿verdad? La importancia del diagnóstico y del conocimiento claro y cabal de lo que tiene un niño, muchas veces cuando está dentro de un equipo, un niño, uno cree que está totalmente resuelto. Y como les dije antes, no siempre esa familia sale con la idea bien clara de lo que significa esa patología, lo que significa la vida, el futuro de toda la familia vinculada a esa patología y el pronóstico incluso de ese niño. Entonces, justamente lo que nosotros intentamos es ir captando esas carencias. Después de una consulta médica, a veces hacemos co-consulta, o vamos a un sanatorio y visitamos en sala a los niños, o vamos a un CTI y hablamos con la madre fuera del CTI donde está esperando, y después entramos a ver al niño y hablamos con el equipo del CTI. Toda esa tarea tiene que ver con esclarecer, con acercar información, con captar situaciones de riesgo, ¿no? Que son muchas. Bueno, los datos complementarios de esta familia: los padres no contaban con apoyo de familiares, estaban muy solos. Sus experiencias vitales fueron traumáticas y presentaban carencias importantes en lo emocional. Creo que no cambiamos, ¿no? Sí, ya cambiaron, qué bien, qué bien. Dificultades económicas y poco conocimiento de sus derechos. Cosa muy importante, porque hay gente que exige, que pide, que sabe, que se informa, y hay gente que está a veces en el interior o encerrado en Montevideo, en su mundo, en su vida, y con pocos recursos, a veces intelectuales o de conocimiento, ¿verdad? Y los derechos son muy importantes. Después logran establecer en realidad algunas redes de apoyo con algunos vecinos y a nivel laboral. ¿Ah? Siguiente. ¿Qué hacemos los psicólogos cuando abordamos una situación así? Nos llegan de distintas maneras. Nos deriva un médico que está en policlínica, en equipo de paliativos vemos 3 pacientes y vemos que de repente hay uno que es el foco más importante, igual los apoyamos a los 3, pero uno de esos niños en 3 días se interna gravemente y entra a un CTI. Entonces no solamente trabajamos en policlínica, sino que tenemos que ir a CTI y ver a esa mamá cómo está, si está informada, a veces están enojadas con los médicos, no la dejan pasar. Se muestra la realidad de CTI, llegó un paciente grave, no podés entrar por ahora, vamos a esperar un poquito. Acompañamos ese rato, conseguimos una vianda para esa madre que está comiendo mal, 3 días comiendo mal, no hidratándose significa una enfermedad para esa madre, que es la única vez sostén, el único sostén para ese niño, etcétera, etcétera. Las intervenciones psicológicas, yo siempre digo que son mucho de nuestra tarea de saber qué hacemos, qué decimos y qué no decimos, como nos enseñaron nuestros buenos profesores, sino que también es de usar el sentido común. Y el sentido común muchas veces significa dar un elemento y pedir que se repita al médico lo que se le dijo, que no se le dijo bien, conseguir una vianda, como decía hoy, lo que sea. Sentido común. Bueno, ¿qué se hace? El abordaje del caso. Se establece un buen vínculo con ambos padres. Es la primera ley que tenemos los psicólogos, que siempre nos dicen generar pacientes, ¿no? Nuestros profesores. Se aborda la situación en forma global, se hace un diagnóstico situacional, que no significa solo ver la patología, conocer de la patología, que es nuestra obligación, conocer de la patología de la que estamos trabajando. Si no sabemos, tenemos que ir a buscar, informarnos y a preguntar. Y lo global es ver todo. Muchas veces, ya les digo, no es el paciente la luz roja, sino otro integrante de la familia. Se intenta hacer foco en la información que necesitan recibir. Diagnóstico, posibles estudios, tratamientos, cirugías, pronóstico. Se deriva para orientación en servicio social. El trabajo social es muy importante y no siempre nosotros podemos y no debemos entrar en esa área. Para eso tenemos que trabajar justamente en equipo. Yo siempre digo que no podemos psicologizar cuando hay hambre, que no podemos psicologizar y pedirle a la familia que entienda, que comprenda cuando no están durmiendo. A mí me pasó una vez que tuve una mamá que fuimos a ver al centro Tarará, un lugar de internación
parcial que teníamos, ¿verdad? Que el PPS tuvo en su momento. Y había una mamá que lo habían traído al chico recién operado para ese centro para que se recuperara, un joven del interior. La madre muy angustiada. Era una madre que no lograba comunicarse con los médicos, que parecía que era como que había una desidia, no había manera. Y yo lo había visto en otra etapa y la mujer era una mujer muy lúcida, muy inteligente, sin recursos de estudio ni nada, pero una mujer muy inteligente. Y me llamó mucho la atención. Cuando fui a hacer la intervención a Tarará, la señora hacía 3 días que no dormía. Mi intervención, ¿cuál fue? Le saqué los zapatos, la hice sentar en la cama, le dije que durmiera, que yo le iba a cuidar al joven ese rato. Salí afuera, al patio, caminé con él bajo el sol, charlé con las otras madres que estaban allí, los otros padres. Volvía cada rato a ver si la señora no se caía, no. La mujer durmió 1 hora. Cuando me di cuenta que estaba en el baño, le dije si estaba bien. Me dijo, es la mejor siesta que dormí en mi vida, hace años que no duermo bien. Le devolví a su hijo y me fui. Esa fue la intervención psicológica y alguien podría decir, bueno, eso es que no podía hacer otra cosa, esa madre no estaba disponible, ¿verdad? A eso me refiero con el sentido común. Se trabaja fortaleciendo a los padres en su autoestima y en el vínculo con sus hijos. Muchos padres se sienten muy culpables cuando llega una patología. La autoestima baja, muchas veces ya la traen, ¿verdad? Y el vínculo con los hijos no es solo el vínculo con el que está internado, sino con el que queda. Muchas veces se centran en pero falta aquel otro que está con la abuela o no se lleva del todo bien con la abuela. Bueno, hay que ver todo eso, que es un combo cuando se analiza una familia. Se orienta a seguir potenciando los vínculos sociales. Un vínculo social puede salvar a una madre. Una madre que está asustada, una madre que no tiene ya fuerzas para nada, viene una amiga, toma un mate con ella y es otra persona en rato, ¿verdad? Alguien que le ofrezca los brazos para agarrar a ese bebé, por ejemplo. A todos nos pasa, ¿no? Las mujeres sabemos, y los hombres también, que han hecho paternidad responsable, lo difícil que es tener a cargo niños, ¿verdad? Mediación entre la familia y los equipos asistenciales. Esto es una tarea bastante importante, que realmente muchas veces contamos realmente con equipos muy buenos, pero todos somos seres humanos. Y a veces, por ejemplo, internaciones largas generan rispideces en los equipos y las familias, porque cuando convivimos todos tenemos alguna dificultad. Y eso hay que verlo, y hay que detectarlo, y hay que ir a hablar bien de esa madre cuando está todo el mundo pensando mal de esa madre, porque en realidad es una madre que se ha puesto agresiva después de 8 meses de internación. Y sí, ¿no? Y a veces, reuniéndonos en el salón de médicos, a veces uno llega, toca la puerta y están comiendo, y te quieren invitar a comer, ¿no? Y están en un CTI, ¿no? Comiendo como pueden, corren de nuevo. Y, qué madre difícil, ¿no? Y bueno, se muestra así, pero mirá que la cosa es grave, esta señora sabe todo lo que ha vivido, no sabemos nada, bueno, esto, saco el sombrero, no sé cómo ha hecho para llegar hasta acá. Entonces, eso cambia el estilo de comunicación de ese equipo con esa madre. Por ejemplo, ¿no? Es un detalle que les quería comentar. Bueno, eso sería el primer caso clínico, que sería muy amplio, pero va por ahí. El segundo caso clínico, y pasamos ya muy bien, es una chica que nos llevó muchísimos años de trabajo. La conocí con esta edad. Ana, 15 años, portadora de parálisis cerebral. Es derivada durante una consulta ortopédica, ya que será operada de su miembro inferior derecho. Camina con bastones. Viene acompañada por su padre, empleado público. La madre trabaja como empleada doméstica y en esta oportunidad no pudo concurrir por un tema laboral. Tiene 2 hermanos mayores, una de 19 y otro de 22 años, con quienes tiene buena relación. Observamos buen nivel intelectual en la paciente, se manifiesta interesada en su patología, dice no haber tenido la adecuada información. Una vez más, esto se une al otro caso, ¿verdad? Que de alguna manera, muchas veces la gente llega con un objetivo, con una búsqueda, ¿verdad? Y después se van como viendo que hay otras necesidades. Entonces se atiende a lo que buscan inicialmente, pero después aparecen otras cosas que siguen surgiendo como demanda de atención, de asistencia, ¿no? Datos complementarios para entender mejor este caso: padres con buenos vínculos familiares y sociales, gente que participaba de una murga de barrio, trabajaban a nivel
de grupos sociales trabajando para el barrio, de grupos de todo tipo. Incorporan a Ana aceptándole y exigiéndole como los otros hijos. Era evidente. Agárralo tú, ¿por qué te tengo que levantar yo del piso si tú lo levantas en casa? Y a ver, no, pero tenés que estudiar, ¿por qué no vas a estudiar? A ver, pará, y así, ¿no? Esta chica siguió un camino como cualquier otro hijo. He visto lo contrario también, que tanta sobreprotección genera que el hijo se sienta como muy frágil, muy débil, yo no puedo, me demuestran que no puedo, y dejan de hacer y dejan de lograr, cosa que no es fácil llegar a esto. Una familia con estabilidad emocional, padres que venían de familias humildes pero familias contenedoras, familia integrada a trabajos y recreación en la comunidad, como les dije, pero solicitan más información de la patología. Todos se sentían como poco informados, ¿no? A veces no es que los médicos no lo digan, a veces se dice mucho en términos técnicos, y los términos técnicos es chino básico para cualquier persona, incluso para nosotros, ¿no? Y eso es lo que justamente hay que poder comprender, de dónde viene esa familia y desde dónde escucha. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el abordaje del caso? Se establece un vínculo de confianza con la paciente y sus padres, se realiza un diagnóstico global del caso, se brinda información a la paciente y sus padres junto al médico tratante. Muy importante, cuando falta información médica no la damos nosotros. Nosotros podemos complementar, explicar un término que dijo el médico, pero cuando hay que hablar de pronóstico hay que llamar al médico y nos sentamos juntos y hablamos juntos, ¿verdad? Ojo con salirnos de nuestro lugar. Y eso es algo que aprendimos hace muchos años. Se trata de psicoprofilaxis quirúrgica. Esta chica tuvo unas 20 cirugías, y no es broma, 20. Y eso significó una preparación para cirugía de un buen tiempo, un llegar a lo quirúrgico con ella, hablar con los padres mientras estaban afuera esperando, acompañarla cuando salió, acompañarla después en las consultas de seguimiento en policlínica, y ver cómo después se integra su vida con lo que pasa después de la cirugía, ¿no? A veces caminan más o menos con bastones y después de una cirugía por el propio peso corporal, porque había que hacer la cirugía para que no quedara flexa una rodilla, pero después se derrumban en una silla de ruedas, ya no pueden seguir caminando con bastones, etcétera, etcétera. Todo eso es nuestra tarea de poder ir acompasando y acompañando. Y con ella vivimos muchas cosas. Se abordan a lo largo de los años diversos temas que Ana ha seguido planteando, muchos temas. Pareja, maternidad, etc. Seguimiento. Vamos a Juan de nuevo. Hoy Juan es un escolar dinámico, bien integrado. Sus padres han logrado cierta estabilidad emocional y una familia funcional. Continuamos asistiéndolos a demanda. Ellos llegan a una policlínica, me tocan la puerta, estamos acá con el doctor, vení, yo no sé cómo decirle tal cosa, o me pasó, mirá, le fue bien en la escuela, nos traen el carnet de la escuela. Esa puerta abierta, que siempre le digo a los padres, cuando hayamos terminado este proceso, la puerta queda abierta. Y ellos lo saben, ese consultorio está abierto para cuando necesiten volver. Con Ana también hemos tenido muy buenas noticias. Ana hoy tiene 30 años, una hija, y se maneja de forma independiente valiéndose de un cuatriciclo. Ella pone los bastones atrás en el cuatriciclo porque algún traslado puede hacer muy mínimo de un lado a otro, y su silla de ruedas plegada, dada por el BPS, todo eso. Concursó y logró un empleo público donde es muy valorada, ella es muy buena compañera y muy buena técnica también en lo que hace. Continuamos apoyándola cuando lo necesita y lo solicita. Ella es muy personal, pero cuando necesita realmente llama y realmente nos convoca. Y para ir terminando, les quiero hacer una reflexión, que cada paciente y su familia requiere de un abordaje único, un traje a medida. No hay una sola forma de tratar a todos los pacientes, sino muchas formas para cada paciente y muchas técnicas diferentes. Ellos nos muestran el camino y nos hacen replantearnos y aprender cada día. Y lo último que les quiero decir, que es de alguna manera hacerles como un regalo personal, que voy a compartir con ustedes algo que escribí, pongo acá alguna vez, y que resume de alguna forma lo que sentimos y reflexionamos en la vida en general
y en esta tarea tan rica y tan desafiante que estamos haciendo, ¿no? Esto lo escribí en realidad para una paciente que en plena pandemia, esto no lo iba a decir, pero se los cuento porque es interesante. Había una paciente con la que yo trabajaba en forma virtual durante la pandemia, una paciente adolescente que había estado internada mucho tiempo en lugares psiquiátricos y situaciones muy complejas. Y esta chica ese día no quería trabajar. Teníamos ya planificado un encuentro a las 5 de la tarde, virtual, y ella no quería trabajar y le gustaba mucho leer. Entonces, en un ratito le escribí esto como para que fuera un estímulo para la vida, ¿no? Para seguir caminando. Y por suerte, a partir de esto, que le mandé escrito porque no quería hablar, ella pudo trabajar ese día en la consulta, ¿no? Camino y veo la mirada triste, muda, sin futuro de quienes pasan, de quienes llevan algún peso invisible. Pero miro mejor y reconozco la inocencia intacta, la alegría, la esperanza. Aquel gesto me rescata, me devuelve el aliento, aquella mirada me salva. Siempre hay alguien dispuesto a la vida, siempre hay alguien que busca, que canta, que baila. Siempre encuentro actos solemnes de amor, de renuncia. Siempre vemos, si miramos, algún beso. Muchas gracias.